Bueno, en la clase de hoy vamos a explicar el ejercicio 4. En la clase de ayer, al final, medio lo expliqué y les decía que tenía que llevar cinco inputs. Un input para la calificación 1, otro input para la calificación 2, un input para la calificación 3, otro para el examen final y otro input para el trabajo final. Son 5 inputs. Entonces, bueno, se supone que ya hoy Lirio tiene el código HTML para que nos concentremos en el código JavaScript. Entonces vamos a ver. Mira cómo quedó. Ajá, en la línea 22, vamos a verlo ya probándolo. Pero no seas así que lo hice. Ajá. Pero me falta. Calificación 1, calificación 2, calificación 3. De ahí está calificación final, pero faltaría el examen final y trabajo final. ¿Qué me faltó? Faltan dos inputs, el input de trabajo final y el input del examen final. ¿Va antes o después de la calificación? Iría después de calificación 3. Pero después, y ahí no está el botón calcular. Iría después antes del botón calcular. Entonces, O sea, el botón calcular siempre lo dejamos de último. Sí, entonces regrese al código, al HTML, y el botón calcular está en la línea 27. ¿qué me falta? Sí, ahí después de la línea, en la línea 27 iría otro input que sería el de la sería el examen final. ¿Así? Sí, así va bien. Continúe. Espera, yo voy a agarrar mi cuaderno. ¿Lo pongo con las iniciales o examen final? ¿No? Sí, puede ponerle las iniciales. Ajá. Ahí está bueno entonces. Sí, después le faltaría el tipo, el type y la clase, todo lo que tienen los demás. El time, pero ya lo voy a hacer ahorita. Sí, también va a ser de tipo número. Ajá. Sí. No, y el número, el nombre, el name es examen final. ¿Sí? o EF. Es que soy en otra cosa yo. Ahí tiene que ir pegado. No puede llevar espacio ahí. Ahí. Sí. Y a los demás les colocó una clase que se llama input. Entonces también póngasela esa.
Espérese. Después de ahí de examen final o en otro. Después de examen final, siempre dentro del mayor que. Ujú. Input. Ahí va. Ajá. Entonces, Hasta ahí la dejo. pero nos hace falta el H1. El H1 que diga examen final, que iría en la línea antes de esa. No, y el H1 va arriba de los inputs. Entonces ahí en la línea 26 al final, donde dice calificación 3, haga un enter. Hace uno ahí. Sí, O sigo haciendo clase, eso es lo sí, que está así ahí. como está el H1 de la línea 25. Clase. Y ahí después pongo Es igual, ahí cierra el mayor que y coloca examen final. lo cierro. Sí, sí, pero ahí tiene que escribir examen final. Ahí sí puede, ahí sí tiene que Pegado. ir, ahí no, ahí tiene que ir espacio. Ajá. Y cierra el H1. Ahí. Ahí. Entonces lo mismo hay que hacer para ese era el examen final, entonces falta uno para el trabajo final, pero ese iría después de la línea 29. Después del botón. No, porque el que sigue no es el botón, sino que es el del examen final. Entonces nos hace falta el del trabajo final. Entonces en la línea 28. Quedaría en la línea 29 quedaría. Entonces eso lo borro. No, eso está bien ahí. Ahí. Ahí, entonces va a ser otro H1 y después un input, que es para el trabajo final. Entonces siempre pongo clase. Sí, siempre. Bueno. Clase. Y ahí como pongo. Ahí como pongo. Sí, va a ser, no, ahí es trabajo final. Mm. Pegado o despegado. Ahí va despegado porque como ese es el mensaje que se va a ver, Mm. no hay o sea, tiene que escribirse bien. Ahí. Acuérdense que, sí, en el algoritmo, en el leer tenemos C1 para calificación 1, C2 para calificación 2, C3 para calificación 3, EF para el examen final y TF para el trabajo final.
Ve ahí que pongo. Ahí, ID, trabajo final. Puede abreviarlo. No, mejor no lo abrevi. Escriba la palabra, la frase completa. Pegado. Pegado, sí. Y está ahí. De tipo número. Y ahí. Ahí que pongo. En el nombre, el mismo ID escriba. Trabajo final. Pegado. Sí, sí, pegado. Ahí creo que ya. Sí, entonces ahí ya tenemos los 5 inputs. Un input para la calificación 1, otro input para la calificación 2, otro para la calificación 3, otro para el examen final y el último para el trabajo final. Y al final tenemos el botón calcular. Eh, en el on click dice calcular calificación final. Son tres palabras, ¿verdad? Esas tienen que ir pegadas todas. Y donde dije calcular. Calcular calificación final dentro del on click. Es que ya lo tenía ahí, solo que lo tenía con espacio. Solo tenía que borrar los espacios. Para borrar ese espacio tiene que colocarse acá en la C de calificación. Tengo que borrar. La, el, ahora solo dice calcular K. Hay un espacio y después dice calificación final. Entonces colóquese en la C de calificación final. Allí sí, ahí borre un espacio, sí, ahora sí es una sola palabra. Calcular calificación final es la función que se va a crear para calcular la calificación final. Entonces ahora solamente hay que fijarnos en los ID que tiene cada input para poder asociarlos por el ID al código JavaScript. En los inputs. Sí, los ID de los inputs, el primero es calificación 1. Creo que en los nombres de los ID no puede llevar
no puede llevar acento. Pero vamos a probar. Si no funciona, entonces habría que borrarle el acento a los ID, que le colocó calificación con acento en el ID, en el 1, en el 2 y en el 3. Entonces yo creo que mejor hay que borrarle el acento a la O. En ese donde dice H1. No, ahí en las etiquetas sí tiene que llevar el acento, porque eso es lo que se ve. Solo es el ID de los inputs. Ya. Ajá, bueno, entonces ahora ya podemos empezar a trabajar con el JavaScript. Pero ahí donde dice el calificación 3 tiene que llevar acento. En, en Por el lo que vi, porque no. en el H1 sí. No, allí no. En el ID del input no. Donde tiene que llevar el acento es en las que están en blanco. En la línea 25, que dice calificación 3 en el H1. Ahí sí tiene que llevar acento. Mire ahí. El nombre en el onClick usted le escribió a la función calcular calificación final, creo, o calificación total. Entonces así como lo escribió allá, así tiene que escribirlo aquí. ¿En qué dice? En el botón, en la línea 31, dice calcular calificación final, y también tiene que quitarle el acento, porque ahí en los nombres de las funciones no pueden llevar acento. Ese es el nombre de la función. Donde dice función, tiene que ser calcular calificación final. Ahí donde tiene calificación total, porque en el HTML le estamos diciendo que cuando hagan clic en ese botón
que llame a esta función que estamos creando acá en JavaScript. Tenemos que indicarle el nombre correcto para que la pueda llamar. Calcular calificación. Así como lo escribió allá, creo que es calcular calificación final. Ahí. Entonces ahora ahí vamos a crear una variable para cada input. Entonces, una variable para calificación 1, otra variable para calificación 2, otra para calificación 3, una para trabajo final y la otra para examen final. Entonces ahí en la línea 2, lo de la calificación final lo vamos a dejar al final, de último. Si quiere, bueno, no sé, si quiere borre la línea 3 y la 2 para ir trabajando de cero. Profe, Sí. aquí me conecté con Alice. Con Wagner Daniel Monte. Ajá, después voy a revisar la asistencia para usted, Agner Daniel. Sí, Ajá, ok, lo voy a tener pendiente. bueno. Entonces, le explicaba, vamos a crear una variable para cada input. Hay un input de calificación 1, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ir abreviando así como está en el algoritmo con C1 para calificación 1. Entonces, C1 va a ser igual, o C1 igual a document.getElement by ID y el ID del input de calificación 1. C1. Document.getElement by ID. Puede ir tocando ahí las sugerencias. Punto. Ahí sí no lleva espacio. No, get element by ID, entre paréntesis y adentro de los paréntesis entre comillas. Adentro de los paréntesis Van comillas. Entre comillas. ahí dice. Sí, pero no las comillas, comillas. Espera. Ajá, cierra paréntesis y adentro de los paréntesis van comillas. Ajá, ahí. Y ahí dentro de las comillas va el nombre del input, no, va el ID del input que se hizo para la calificación 1. Entonces, si no se acuerda, regresa al código HTML y revisa a ver cuál es el ID para que lo escriba igual. El input de calificación 1, ¿no se acuerda cuál era el ID? Entonces hay que revisar el código HTML y ver cuál es el ID
del input de calificación 1. En, Ajá. En la línea 22 está input ID igual calificación 1. Ajá, a ese no le borró el acento, mire. no se lo borré. No, todavía lo tiene. ¿Y por qué lo tengo que borrar? Ah, porque los nombres de los ID. Ah, No, sí. no, no, es en el input, el ID. Ese está bueno, en el H1 está bueno. Allí en el input. Ahí. Allí sí, ahí está bien. Entonces, ese nombre, esa palabra que dice calificación 1 es el ID de ese input. Y ese input va a guardar la calificación 1. Entonces, ese es el nombre que se tiene que colocar ahí. Ahí. Después vamos a escribir afuera de los paréntesis punto value. Siempre seguido. Sí, ahí. Punto value. Y value va en minúscula porque se acuerda que ayer no funcionaba porque lo estábamos escribiendo en mayúscula. Y ahí sin espacio. Y al final va un punto y coma. Y antes de tener problemas también hay que colocar la función parseInt para convertirlo en números enteros. Hago un enter entonces. No, la función parseInt va después del igual. Ah, sí. Sí. Parse dice o par. ParseInt. ¿Ves? Es parseInt. Ajá. De ahí abre paréntesis para que el documento quede adentro de los paréntesis. Y Ahí. ese paréntesis lo cierra al final de value. ¿Y eso es otro? Vamos a ver. No, lo va a cerrar adentro del punto y coma. Y ajá, lo borra ahí. Eso significa Y que lo borro. el parseInt, no, ahí está bien. El parseInt va a convertir a números enteros en este caso, lo que hay en el documento, el valor de lo que se escriba en el input de calificación 1. Entonces lo mismo, así como hizo para calificación 1, hay que hacer para calificación 2, que ya sería en la línea 3. Sí, pero Ajá. no, ya no. Sí, no, así como está bien. En el C2 y de un solo hacemos un parseInt. ParseInt, abre paréntesis, document.getElement by ID, iría el ID del input de calificación 2. Document.getElement .getElement by ID. Mire, va a ir igualito que la línea 2, solo va a cambiar el ID. Donde dice calificación 1 es lo único que va a cambiar. Get. Ahí puede tocarlo. Tocó by name, ¿verdad?
siempre se toca otra cosa. Ahí sí. Ajá. Después abre paréntesis y dentro de los paréntesis, entre comillas, va a ir el nombre del ID del input de calificación 2. Entonces, es que no entiendo. Ahí va, solo o sea, no se cierra ahí, No, no que se sí, abre. ese sí, ahí estaba bien. Bueno, después al final va a tener que cerrar Mm, otro paréntesis. Entonces, dentro de este paréntesis, escribo No, que el que hizo ahorita tiene que ir adentro. por eso le estoy diciendo que no puedo cerrarla ahí. Ahí, Ahí, sí. bueno, ahí voy a poner calificación 2. Sí, así como lo escribió en el HTML. Ahí, Ajá. Después va el calificación 6. punto value y Punto, cierra el paréntesis y punto y coma. punto y coma. Sí. Lo mismo hay que hacer para la calificación 3 Ujú, ya entendí. y después lo mismo para el examen Para final y lo mismo para el, el trabajo final. La función parseInt la van a usar solo cuando cuando lo que se va a escribir en los inputs es son números con los que se necesite hacer operaciones matemáticas y que sean datos enteros. Si son decimales se utiliza otra función. Y cuando no se van a hacer operaciones matemáticas, entonces se deja así porque por defecto los inputs son de tipo string o de tipo texto. calificación 3. Sí, le falta Ahí punto base. el punto value y cerrar el paréntesis del parseInt y el punto y coma. Ese error, el signo de admiración que le aparece ahí es porque no cerró el paréntesis del parseInt en la línea 4, que lo cierra después de value. Es cierto. Ahí. Ajá, ahí. De ahí en la línea 5 iría el examen final. Solo pongo así, examen final. No, ajá, EF. Pero si quiere colóquelo en minúsculas porque creo que el ID lo Así. escribió EF en mayúscula. Y a veces si el ID es igual a las variables hay conflicto. Entonces para evitar ese conflicto mejor no use el nombres de variables y ID iguales. De ahí Entonces, es igual el parseInt ah, document.getElementById porque acuérdense que el examen final también es otro input.
Ahí que ves, espere, que me equivoqué. ¿Y ahí qué pongo? Ahí ve el ID del input del examen final. Tiene que regresar a revisarlo porque me parece que ya solo le escribió EF. Después del 3. Es en Ah, en la línea 28 sí, y la E es mayúscula. pegado. Sí, sí, los nombres de los ID tienen que ir pegados. Ahí. Sí, ahí. De ahí. De ahí falta el del trabajo final. Al final. Trabajo final, dice. Ajá. Bueno, así como está ahí, lo escribe allá. Ujú. Ahí. Ahí. Falta otro. No, solo son 5. Ya tenemos la calificación 1, calificación 2, calificación 3, examen final Examen y trabajo final, final. ¿no? Ujú. Entonces ahora hay que calcular el promedio. Ah, pero ¿y las llaves que abrí en la primera no funcionan? Tengo que Eh, cerrarlas. Está cerrado en la línea 12. Ah, bueno, entonces, después de esto, Después sí. de eso hay que calcular el promedio. Y en el algoritmo, en el ejercicio, está abreviado como PROM, PROM. Ujú. Y el PROM va a ser igual a, abre paréntesis, y va a sumar, 55. va a sumar, bueno, va a crear la variable PROM igual y va a sumar, From igual. igual, abre paréntesis, y va a sumar las tres calificaciones. Ujú. Ya sé, ya está. Ahí, Ahí, y después de los paréntesis lo va a dividir entre 3. el 3. Sí, entre 3.
Así está ahí en el problema, no me Sí, sé. sí, así como está en el problema. Porque en la mayoría de lenguajes de programación se utiliza la pleca para dividir. Y ahí no se le pone punto y coma, ojalá así. Eh, bueno, no es necesario, pero es recomendable ponerlo para irnos acostumbrando. Bueno, aquí dice PPAR igual a PROM. Ajá, el PPAR sería el promedio parcial. Ah, ese era el que no lo El entendía. promedio parcial va a ser igual a la variable promedio Por 0.055. 0.55, sí. No, 0. creo que no es 0, es 0.55, Ajá, porque es el 55%. sí. Ajá. De ahí sigue el PTF. Después sigue el promedio examen final, que va a ser igual al examen final por 0.30. Ah, sí. Yo estoy en otra cosa. De ahí viene El el que yo decía. PTF es el promedio trabajo final y va a ser Ujú. igual a el trabajo final por 0.15. De ahí calificación final Y de ahí viene calificación final. igual a promedio parcial. Ajá, igual a promedio parcial más promedio examen final más promedio trabajo final. Vamos a ver si es así. PF, PTF. Y así. Luego sale imprimir, pero eso sería que leer imprimir al final. Ajá, ya el imprimir es el mensaje. Ujú. Y para el mensaje podemos hacerlo de un solo con el document.getElementById. Escriba ahí, vamos a escribirlo de un solo sin variable. ¿A dónde? Ahí en la línea 12. ¿Cómo pongo? Document.getElementById. Pues ahí vamos a hacer referencia al elemento HTML Vaya allí. donde se va a mostrar el mensaje. Abre paréntesis y dentro de los paréntesis entre comillas va a colocar el ID del H1 donde se muestra el mensaje. Entonces pongo calificación. Hay que revisarlo porque no me acuerdo. Ay, Pero ajá, ok. si usted se acuerda lo puede escribir. Me parece que es mensaje. Espere. En el código HTML, en el H1 al final, donde se muestra el mensaje. Ahí
en el HTML. Ajá. Calificación final no es. No, en la línea 33. Ajá. Donde dice calificación final, pero no tiene ID. Habría que escribirle un ID, crearle un ID Eh, al ¿Cómo? H1 de la línea 33. Ahí. ID, y tiene que ponerle un nombre a ese ID. O sea, ID igual, y entre comillas, porque al final el ID es lo que va entre las comillas. ¿Cómo le puedo poner? Resultado, escríbale. Ajá. Ujú. Bueno, entonces ahora el resultado es el ID de ese H1. Ahí. Ahí. De ahí va a ir un punto, Un punto. punto inner HTML. Adentro. Después del punto. O sea, el punto va después de los paréntesis. Punto. Punto inner HTML. Ahí. Ajá. Sí, ese que va doble N y HTML va en mayúscula. Inner HTML igual. Entonces no, está bueno así. Igual, y entre comillas va a ir el mensaje que se le va a escribir. Diría, su calificación final es, dos puntos y seguido. Dos puntos, un espacio, ¿verdad? Dale. Es dos puntos y ahí pone un espacio, y le vamos a concatenar al final de las comillas, afuera de las comillas, un más, y le concatena ahí tiene que dejar un espacio. Ajá. Y al final, sí, en la misma línea, después de las comillas, Que no sé, no se puede. no se mueve para afuera de las comillas. Ahí, mire, solo es. No, no. Ajá, Ahí. ahí. Pero como usted dice que hay que dejar un espacio. Pero después agrega el espacio. Ahorita va a colocar ahí un más. Un más para concatenar la variable que tiene la calificación final. Entonces más CF, que CF en la variable que está en la línea 11, ese CF es el que tiene la calificación final. Y punto y coma. Ajá, ahora solo le faltaría colocar el espacio después de los dos puntos, para que no quede pegado el resultado ahí.
Bueno, si todo está bien, debe funcionar. Pero, profe, Ajá, no ahí queda bien. no escribe nada. No, yo lo estoy viendo en el tema de esta calificación total que sale el problema, ¿eh? Ajá. Muy raro queda eso con el nombre. Ah, el diseño. No, el nombre. Más abajo, ¿a dónde dice usted? En calificación total. Ujú. Ah, sí, bueno, ahí hay que colocarle la primera C mayúscula, pero ya esos son detalles de diseño. Y allí sí lleva acento la O y la T también podría ir mayúscula de total. Después, pero ahorita como estamos viendo solo el JavaScript, vamos a probarlo a ver si funciona. Si al tocar el botón calcular, calcula la calificación total. Entonces probémoslo y después arregla esos detalles. Ya estoy arreglando, profe. Ajá, dele. Sí, acuérdate que después para centrarlo, ponerle color de fondo y quitarle márgenes y todo eso lo va a hacer con CSS. Entonces ahorita probemos a ver si funciona. El, en las calificaciones se supone que bueno, dice que es el 55%. Ya había probado Ajá. examen final. El examen final, ¿cuánto es que dice que vale? Vamos a ver, calificación examen. 30% de la calificación del examen final. Ajá, el 30. Entonces pongamos que se sacó los 30. Ujú. El 15% de la calificación de un trabajo final. Ajá. Y de ahí le den calcular, a ver. No se puede calcular. No, no pasa nada, ¿verdad? No. Ujú. Entonces posiblemente no esté llamando a la función. Entonces vamos a revisar el HTML primero para ver a ver si la función que llama está bien escrita. ¿Y el BR para qué se ponía? Que me parece que no lo funcionaba. Ajá, el BR es para que salga en la parte de abajo. Eso no afecta para que no funcione. Mm. Aquí el problema sería en el on click. Pero ahí dice cal, si es class. Ah, ajá. Sí es class. Bueno, ahí me equivoqué. Vamos a ver en la otra. Pero ahorita el problema es en el on click. Ujú. No lleva ID el input. El input del botón, sí tiene ID, se llama calcular. Mm. Entonces solo revise ahorita que el nombre del on click, la función que esté en el on click sea igual que en el JavaScript.
Entonces ahora revisemos el JavaScript a ver si está escrito igual. ¿Y dónde está? Es No en la está. línea 1 donde dice función, calcular calificación final. Ahí son paréntesis, ¿verdad? Mm. Al nombre ese que está muy largo y es muy difícil de ver, solo déjele la palabra final. Ahí donde dice calcular calificación final, bórrele lo que dice calcular calificación y la dejamos solo con final. Ahí. Sí, ahora en el HTML, en el on click también lo va a dejar así solo con final. Ahí. Sí, ahí. Bueno, probémoslo. Salió más chiquito, mami. Ajá, ya tocó el botón calcular. No. No calcula tampoco. Entonces, puede ser que sí lo calcule, pero que el H1 donde se va a mostrar el resultado no, no lo tengamos bien. Entonces revisemos el código JavaScript. Bueno, vamos a ver primero, ahí está en el HTML, ¿verdad? Ujú. Ah, mire que ese H1 está en 3 líneas, pero eso creo que no le afecta. Pero dejémoslo en una sola línea. ¿Cuál? El H1 de la línea 33, donde se muestra el resultado. Ese dice. Sí, entonces en la línea 34, lo que dice calificación, páselo páselo a que sea una sola línea con la línea 33. Y cierra el H1 al final de final. Sí, allí al final de final cierra el H1.
Sí, Sí, así. Ahora vamos a ver si el ID dice que es resultado. Ahora vamos a ver en el JavaScript, a ver si está bien escrito ese ID. sí, está bien escrito. Sí, Ajá, entonces probémoslo a ver si era problema de que estaba en tres líneas el H1. tampoco. No funciona tampoco. No funciona. ¿Cuál será el problema? Hay que revisar otra vez el código entonces. Mejor voy a ver el de ayer. Y ayer teníamos el mismo problema. Ya sé que digo yo que es la llave. Vamos a ver. Que la llave está muy largo. Sí, Entonces tiene que borrar la última. sí. Por eso daba un error ahí. Sí, sí, porque estaba repetida la llave de cierre. Tal vez es. No, pero no es eso. No. Revisemos de nuevo a ver si le hallamos el problema. Voy a revisar ahora la otra. La de ayer. Ajá. Pero todo está bien. Sí, en ese está todo bien porque ese está funcionando. Pero revisemos el otro, el de hoy. Sí, es que solo estoy viendo a ver si A ver tiene si algo. falta algo de aquí. Ujú. El get element. No, cámbiese al otro proyecto. O ya se cambió. No, todavía está en el de calcular sueldo. Ajá, en el de calificación final. Pero ahí miré que no tenía espacio. Ahí ver, no tenía espacio. Mire que en el CF, en la línea 11, Ajá. muévalo un poquito para arriba para revisar bien.
Creo que ahí hay un error en la variable. La variable de la línea 8 es la que iría ahí. En el CF igual sería P par. Ajá. Sí, puede ser que ese sea el problema. Bueno, ese es un problema. Ahí. Ahí. De ahí la otra es PF, PTF. Ajá. Ahí está bien. Probémoslo de nuevo. Ahí sí, ese es el problema. Ajá. Entonces, mire, esas notas se supone que están en base a 100. Ujú. Si usted le coloca 100 en todos, entonces la calificación final va a ser 100. Le coloco ahorita, a ver cómo Pruebe queda. para que mire. Ajá. Sí, Queda mejor aquí. sí. Entonces sí, el problema era porque no había una variable, mm, no se había escrito bien. Ajá, ahora pasémoslos al CSS. Al número 5, el CSS, ese se lo voy a dejar de tarea para que lo hagan ustedes solos. Bueno, Ese claro. solo es centrar textos, quitarle márgenes, eh, centrar Sí, todo el esa ya sé. contenido y que quede más bonito. Ujú. Entonces eso lo hacen ustedes solos. Para mí lo más complicado es esto, es el JavaScript. Entonces les puedo explicar ahorita el ejercicio 5. Aunque creo que ya lo pueden hacer ustedes solos. Voy con... Yo ahí voy a, yo ahí voy a copiar otro y voy a estar mirando, a ver, solo guiándome del otro. Para ver los estilos. Ajá. Sí, entonces mire, el CSS es sencillo. Eh, Sí. en el CSS le damos estilos a los elementos HTML. Podemos darle estilo escribiendo el nombre del elemento. Está el body, están los H1. Podemos usar el nombre como selector. Si no, usamos el ID. Para los ID Ujú. usamos numeral y el nombre del ID. Y después abrimos llaves y dentro de las llaves colocamos todos los estilos que queramos. Ahí, ¿qué se supone qué estilo le puso? El font size. Esa unidad de medida de puntos PT, eh, yo creo que es mejor usar PX en vez de PT. Ahí se supone que a todo lo que está le iba a poner 22 PT. X. 22 PX, sí. Pero es Pero que aquí en el código tengo que abrir llaves, va. le faltó abrir la llave, sí.
Bueno, porque aquí termina, entonces vuelvo acá. Ajá. Sí, entonces ahí en la línea 3 la cierra. Ahí. Ujú. Entonces pruébelo para que mire que todas las letras van a ser iguales. Ujú. Bueno, crecieron Todo los creció H1 letras. crecieron, sí. Ujú. Ahí en el título. Pero el título es ID. No sé. Entonces revisa el título en el HTML. Es un H1 y no tiene ID. Ujú. Entonces lo mejor es colocarle un ID para aplicarle estilo solo al puro título. Aquí. Sí. ¿Y ahí cómo le pondré? Ahí le colocan numeral título. Así como lo puso en el ID. Entonces Ah, ¿verdad que ahí va el body también? en el body no, porque no es con ID, sino que es con el nombre de la etiqueta. Título de ahí. Abre llave. Ujú. De ahí, ajá, así. Y le puede poner un color de fondo. Background. Digamos, ¿ok? Gris ya tengo, entonces lo voy a poner pink. Punto y coma. Vamos a ver si funciona. Ajá. No, la palabra creo que no le puso título al ID. Revisa el HTML. No, no le puse así. ¿Cómo le puso en el HTML el ID? Ah, no le terminó de poner nada. Entonces No. igual y entre las comillas el nombre del ID. Sí. Ahora sí. Ahora sí pruébelo. Para ver si le puso el color de fondo rosa al título. Sí. Y ahí en calificación no le puedo poner nada. Vamos a ver. Mire, los estilos le coloca los mismos estilos del primero que hicimos. Y eso O sea, no ahí. los mismos colores, sino que la misma estructura de estilos. Que Por eso tengan le digo que todos los voy elementos tengan a. los mismos estilos. Y entonces se va fijando en los estilos del primer ejercicio que hicimos. Sí, es mejor porque Ese así se pensaba. supone que ya lo tiene escrito en el cuaderno, entonces puede irlos viendo en el cuaderno y escribiéndolos ahí en el teléfono. El HTML del ejercicio 5 no lo tiene. Para que hiciéramos No, fíjese pues. para que hiciéramos el JavaScript del ejercicio número 5, aunque el ejercicio número 5 está fácil.
Sí, amigo. Solo son dos inputs los que van a hacer. Van a hacer un input para el número de hombres y otro input para el Número de número de hombres y un mujeres. número para... total... ¿Total qué? Dice ahí, Total alumno sería. Ah, sí, total alumnos igual a Número de hombres hombres más número de más número mujeres. de mujeres. De Ajá. ahí el Dice promedio. porcentaje. Ajá, B, sí, no, porcentaje porcentaje de de hombres hombres y igual a número de hombres por 100 100 entre igual total a... alumnos. Sí. Y el porcentaje de mujeres va a ser igual al número de mujeres por 100 entre total alumnos. Y de ahí va a ser el imprimir el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. Aquí en el imprimir van a hacer un document.get element by id resultado y va a decir el porcentaje de hombres es dos puntos, cierran comillas y le van a sumar la variable pH más pH, después más, abren comillas, el porcentaje de mujeres es igual a es igual dos puntos espacio, cierran comillas y le suman pm. Este se parece bastante al ejercicio de ayer, que habían dos resultados. Bueno, el imprimir es igual al de ayer. Entonces vamos a dejar hasta aquí la explicación de hoy y voy a dejar que este 5 lo hagan ustedes solos. Si no lo hacen solos, significa que no han aprendido nada de los otros 4 ejercicios que les expliqué. Entonces ahí van a tener que aplicar lo que han aprendido en el ejercicio 5. Y ya para la siguiente semana vamos a empezar a ver estructuras condicionales. Y de estructuras condicionales también hay ejercicios, hay problemas, entonces les voy a dejar también los problemas de estructuras condicionales. Entonces por ahorita dejamos hasta aquí la clase y nos vemos el lunes. ¿Hay alguien que llegó al final?